Tu impedimento será quitado. Esa es la palabra que traigo para ti el día de hoy. Tu impedimento será quitado. El Señor hará que tu impedimento sea quitado. Lo que te está estorbando, lo que te está estancando, lo que está impidiendo de una u otra manera que las cosas se den como Dios lo ha preparado. Lo que te está estancando hacia el propósito, lo que está impidiendo tu salida, lo que está impidiendo tu avance, lo que está deteniendo tu crecimiento, lo que está invadiendo tu espacio, lo que está evitando tu prosperidad. Es que hay tantas situaciones que pueden ser causa de tu impedimento, pero hoy en el nombre de Jesús vamos a soltar una palabra, aleluya. Una palabra profética sobre esas situaciones que te han estancado, esas situaciones que te han obstruido y que te han detenido. Tu impedimento será quitado, será anulado, será hecho a un lado. Diga conmigo: Dios quitará lo que me estorba. Dios quitará lo que me estorba. Vamos, alguien debe decirlo ahora. Dios quitará lo que me estorba. Es que Dios va a quitar lo que te está estorbando, lo que te está impidiendo tener un contacto con Dios, lo que se ha convertido en un obstáculo. Entonces el Señor lo quitará o te hará que lo quites. Pero nada podrá ser que detenga lo que Dios ha preparado para ti. Entonces dígalo conmigo otra vez. El impedimento será quitado. Y vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3. Dice que Moisés se encontraba apacentando las ovejas de su suegro. Y de repente iba por el desierto hasta que llegó al monte de Horeb. Llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué es una zarza? La zarza es un arbusto como de monte. Y ella se seca en el desierto. Y a causa de su sequedad, cuando el sol está inclemente, ella pueda que se encienda, pero al encenderse con el sol, se consume automáticamente, porque es un arbusto. Eso se consume como un fósforo. Pero Moisés se da cuenta de que la zarza no se consumía. Entonces él se dio cuenta de que era un milagro y dijo: esto es una gran visión. ¿Por qué causa esta zarza no se consume? Pero Jehová vio que él iba a ver la zarza y lo detuvo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés. Y él respondió: heme aquí. Primero que todo, quiero que sepas que Dios hoy te está llamando. Y cuando Dios llama, llama por tu nombre. Hay gente que me dice a mí, en el privado me escriben: quiero una palabra. Profeta, suélteme una palabra. Pero yo lo primero que digo es: ¿cuánta palabra no predico yo aquí día a día? ¿Cuánta palabra Dios no te está soltando todos los días? ¿Cuánta palabra Dios no está liberando Dios a través de mí día a día? Pero a veces Dios te está hablando y como no digo tu nombre, tú dices: esto no es conmigo. Tú tienes que aprender a discernir.
Aprender a tener esa conexión con el Espíritu Santo y saber cuándo Dios te está hablando. De la zarza salía una voz que le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés dijo: heme aquí. Si fuera sido, gracias, si fuese sido otra persona, hubiese dicho: esto es imposible. Es un demonio. Porque acostumbramos a tener tanto eso de que todo es demonio. Se cayeron los platos en la cocina tarde de la noche, un demonio. Todo decimos que es demonio. Sentimos como un frío que pasó así. Hay poder en el nombre de Jesús. Acaba de pasar un frío, un demonio. Y como me dijo mi apóstol una vez: ¿y por qué no puede ser un ángel? ¿Por qué siempre vamos a estar pensando que es un demonio y no pensar que puede ser un ángel? Si Moisés fuera de esta época, hubiese empezado a reprender. Te reprendo. Porque una voz salía de un arbusto que se estaba consumiendo, de la llama de fuego salía la voz. Pero en este caso la voz está saliendo y dice que era Jehová que le estaba hablando a Moisés. Entonces le dice: no te acerques, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, el lugar en que tú estás, es tierra santa. Primero, que Dios tenía una misión para Moisés. Pero a veces Dios tiene algo para darte. Y tú no te has quitado las sandalias. No te has quitado el calzado. No te has quitado los zapatos. Y a veces las sandalias, y estoy hablando en teofanía, de una manera simbólica, las sandalias te están impidiendo recibir lo que Dios quiere darte. Por eso esta palabra hoy es: tu impedimento será quitado. Tus obstáculos serán removidos. Porque si las sandalias te están impidiendo acercarte donde está la gloria de Dios, entonces vamos a soltarlas. Si tu calzado te está impidiendo acercarte a la gloria de Dios, vamos a quitárnoslos. Y usted dirá: entonces, ¿qué zapato debo usar? No puedo usar tacones, debo usar, como dicen por allí los religiosos, no puedo usar tacones, debo usar puro zapato bajito. Yo no estoy hablando aquí de zapato físico. Yo estoy hablando aquí de una condición espiritual. Aleluya. Estoy hablando de una condición espiritual en la cual tú no puedes recibir lo que Dios quiere darte. Porque hay calzados que traemos de Egipto. Hay calzados que traemos de Egipto. Moisés había sido expulsado de Egipto, pero todavía traía el calzado puesto. Y hay gente que salió del mundo, pero todavía tiene el calzado del mundo. Y no estoy hablando de calzado de cuero, ni de plástico, ni de llanta, ni de nada. Estoy hablando de una condición espiritual. Saliste de Egipto, pero sigues cargando con el calzado de Egipto. Saliste del mundo, pero todavía sigues cargando con bolsos de calzados del mundo. Yo quiero decirte hoy que hay calzados que tendrán que ser quitados, porque Dios te está llamando y tú no estás apto para servirle a Dios hasta que ese calzado no sea desprendido de ti. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Hay gente que viene con, primero que todo, raíz de amargura. Están en el evangelio, pero viven con raíz de amargura. Todavía no han olvidado lo que hicieron hace 20 años. Todavía no han perdonado, no se han arrancado del corazón y cada día alimentan más ese odio. Ese veneno te carcome por dentro. Te carcome. Todavía no has podido olvidar. Y dices: yo no perdono ni en esta vida ni en la otra. Yo conozco una cristiana que habla así. Cristina será.
Porque la palabra me enseña a mí cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Dice: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que si yo no soy capaz de perdonar a alguien que me ofendió a mí, ¿cómo yo voy a tener el descaro, el cinismo, la conchudeza de venir a decirle a Dios que me perdone a mí cuando yo no puedo perdonar al que me ha ofendido con tantas ofensas que yo le he hecho a Dios? ¿Cómo yo voy a pretender que Dios me perdone a mí si yo no he perdonado al que me ha ofendido? Pero hay gente todavía con el calzado de la raíz de amargura, raíces de amargura. Ay, perdón. Ay. No había tosido en todo el día. Raíces de amargura. Situaciones que se convierten en un estorbo para que se lleve a cabo el propósito de Dios en tu vida. Y hoy Dios te dice: quítate ese calzado. Si quieres tener un encuentro con Dios, si quieres tener comunión con Dios, si quieres ver la gloria de Dios, quítate ese calzado. Porque Dios es santo. Resentimiento, falta de perdón, gente evangélica, cristiana, poseídos por espíritus de odio, poseídos por el deseo de la venganza. Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así fue que el Señor nos enseñó a orar. Y mientras tú estés cargando con ese odio, con ese resentimiento, con ese rencor en el corazón, mientras te dejes dominar por la envidia, estás cargando un calzado que te impide tener una comunión con Dios, que te impide experimentar la gloria de Dios, que te impide tener una vida plena en conocimiento de las cosas de Dios. Eso se convierte en una barrera. Moisés, espérate, no te acerques. No te acerques. Quita el calzado de tus pies. Quita el calzado. El calzado representa lo que tú eres. Representa compromiso. Representa compromiso. Cuando estaban en el libro de Ruth, cuando Booz fue donde su pariente a decirle que si él iba a comprar las tierras que habían dejado los difuntos hijos de Noemí, y el pariente le dijo: te cedo a ti que las compres tú. Se quitó el calzado y se lo entregó como señal de que él le había autorizado que tomara su lugar, casándose con Ruth la moabita y comprando y redimiendo las tierras de los difuntos. El calzado representa compromiso. En este caso, él se quitaba el calzado y le decía: mira, esto es constancia de que usted hizo un trato conmigo. Por eso cuando Dios
habla a Moisés por medio de la zarza, Moisés venía con las sandalias en las cuales tenía un compromiso en el palacio del faraón, donde fue criado y levantado como hijo de la hija del faraón. Y para él servirle a Dios, para recibir una asignación, un llamado, tenía que despojarse de las sandalias que traía para poder tener ese contacto, ese encuentro y esa experiencia con Dios. No te acerques, primero quítate el calzado. También es un acto de reverencia. El calzado, quítate el calzado. Ese calzado de envidia, de rencilla, eso que te mantiene en amargura. ¿Qué es lo que te mantiene en amargura? Hoy declaramos en el nombre de Jesús que esos estorbos serán quitados. Esos estorbos serán anulados, serán cancelados de tu vida. Todo lo que ha sido una obstrucción, un estorbo, y lo que ha detenido la bendición de Dios en ti, es que hay una zarza que arde, pero tú no puedes oír la voz. Te está impidiendo oír y ver la gloria de Dios. Hay dones, ministerios, propósitos, proyectos que Dios tiene para ti, pero hay un calzado que hay que quitar. Ahora, pasemos el escáner espiritual. Analicémonos. Analízate. Interiormente, analízate. Revísate. Revísate. ¿Cuál es el calzado que debo quitarme? Que me impide tener la santidad que Dios me ofrece. ¿Qué me impide tener una comunión íntegra con Dios? ¿Cuál es el calzado que te está impidiendo? ¿Cuál es ese estorbo y lo que te está deteniendo para poder recibir lo que Dios tiene para darte? Declaramos tiempo de rompimiento, donde esos lazos con esas emociones contrarias serán rotos, donde todo lazo de maldición será quebrantado, donde lo que ha venido en tu descendencia de generación en generación trayendo maldiciones, idolatrías, brujerías, hechicerías, sea reprendido en el nombre de Jesús. Todo calzado de idolatría que te ha llevado a adorar imágenes, a hacer rituales de hechizos, de adivinación, de santería, sea desarraigado y reprendido y desautorizado. Todo calzado que traes del mundo, hablando espiritualmente. No vaya a decir ahora, la profeta dijo que yo tengo que botar los zapatos que tengo porque los tenía desde antes de buscar de Dios. No. No. Yo estoy hablando de costumbres. Estoy hablando de costumbres y comportamientos que todavía cargas habiendo tomado la cruz de Cristo. Suelta. El estorbo será quitado. Lo que ha venido deteniendo la bendición de Dios en tu vida será quitado. Lo que ha sido cerco será derrumbado. Pero el Señor te da la oportunidad hoy de que seas libre. Pásate el escáner espiritual. Dile, Espíritu Santo, revísame. Y como dice el salmista de mí, el salmista David, ¿qué dice de mí? Como dice el salmista David, que le dice al Señor, pruébame y conoce mi corazón.
Revisa mis pensamientos y mira si hay en mí camino de perversidad. Porque a veces nosotros no vemos nuestros errores. A veces nosotros no identificamos nuestra condición, pero Dios sí la conoce. Quizás Moisés pensaba que estaba mal. Tenía tiempo, ya tenía años de haber salido de Egipto. Pero el tiempo que tú tengas de haber salido del mundo no quiere decir que hayas soltado todas las costumbres del mundo. El tiempo que tú tengas de haber salido de Egipto no significa que hayas dejado prácticas que hacías en Egipto. Así que hoy el Señor te dice, hey, quítate ese calzado. Quítate ese calzado. ¿Usted ha conocido cristianos chismosos? El chisme. Eso también hace parte de una costumbre que no debería estar en los cristianos. La lujuria, la lascivia. Todas esas cosas que dañan nuestra integridad son calzados que vienen del mundo. Hemos cargado con costumbres de nuestros antepasados que no conocían a Cristo. Y a veces duele decir, tienes que desprenderte de esta imagen que te dejó tu abuelita. Tienes que desprenderte de esta costumbre que te dejaron tus padres. No, pero eso me lo dejaron ellos, pero esto no hace parte de la nueva vida en Cristo. A veces hay que aprender a renunciar a situaciones que tú tienes apego y a personas a las cuales tienes apego por serle fiel a Jesucristo. ¡Ey, Moisés, espera! No avances hasta que no te quites el calzado. El tener el calzado inapropiado te imposibilita, te estanca, te detiene. Pero qué bueno es oír la voz de Dios y aceptarla. Qué bueno es oír la voz de Dios y reconocerla. A veces es Dios y pensamos que son demonios. Pero Moisés identificó inmediatamente, esta es la voz del Señor. Esta es la voz de Dios. La que te está diciendo hoy, analízate y mira qué es lo que tienes que soltar. ¿Por qué no ves respuesta? ¿Por qué horas y horas y horas y no pasa nada? ¿Por qué buscas a Dios de todas las maneras pero no ves los resultados? Porque quizás hay algo de lo cual hay que desprenderse, algo que soltar, algo que tirar, algo que desechar. Para que la gloria de Dios se manifieste. Para que la gloria de Dios se manifieste. Es necesario. Es urgente que te analices. Te analices y te des cuenta qué es el estorbo. ¿Qué es aquello que se está convirtiendo en un impedimento? ¿Qué es aquello que está causando una barrera entre Dios y tú? Analiza cuál es el calzado que te impide.
¿Y sabes por qué yo te predico con propiedad esto? Porque Dios a mí me habló. Yo antes estaba en una religión, en una iglesia donde era una religiosa fanática. Sí, era una religiosa fanática, me creía la más santa y criticaba a todo el mundo. Para esa iglesia los únicos que se van a salvar son ellos. Los que son de esa iglesia no pueden tratar como hermano a más nadie que no sea de la misma iglesia. Y cuando uno decide retirarse de ahí, irse para otro lado, ya dicen que no te vuelvan a hablar más porque ya tú no eres hijo del Dios de ellos. Yo pertenecía a esa iglesia de fariseos. Pero sabes, el Señor me habló. Me mostró primero por donde Él me iba a llevar. Y cuando ya yo iba a empezar el camino del ministerio que Dios me dio, me hizo ver que si no me quitaba el calzado que llevaba, me iba a caer en la mitad de un abismo. Porque el calzado que yo cargaba no era el del propósito. La religiosidad y la apariencia no le agrada al Señor. Así que yo te invito a que seas sincero con Dios y que seas sincero contigo mismo. Hay calzados que están impidiendo que la gloria de Dios se manifieste. Hay estorbos en tu camino que están obstruyendo el manifestar del poder de Dios en tu vida. A veces oramos y pedimos a Dios respuesta. Señor, háblame. Señor, respóndeme. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué mi petición no ha sido respondida? ¿Por qué no se ha cumplido la palabra que me diste? Pero Dios te está hablando desde hace rato. Quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies. Que esta palabra toque tu corazón y que el Dios de los cielos imparta vida. Que a través de la presencia de su Espíritu Santo sea consumiendo todo vestigio de maldad y de pecado en nosotros. Que sea arrancando y desarraigando lo que a Él no le agrada. Llevándonos a tener una vida plena en el Señor, en santidad como Él lo demanda. Dile, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Quizás con nuestras propias fuerzas no podemos porque somos débiles, pero Él tiene el poder de obrar de una manera tremenda para causar cambios en nuestra vida. Padre, llévate toda malicia, llévate todo engaño, Santo Dios, llévate de nosotros aquello que no te agrada. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Saca de nuestra vida lo que no es tuyo, Señor. Lo que no viene de ti, Padre, permítenos mirar y tener el valor de rechazar todo aquello que no viene de ti, Padre Santo. Permítenos tener el valor, la valentía y la sabiduría para saber cuándo sí y cuándo no, con quién sí, con quién no. Porque hay situaciones que nos hacen rechazar la voluntad de Dios. Entonces por eso tenemos que decirle, Señor, enséñame y ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero orar, porque hay situaciones que a nosotros se nos hace difícil renunciar.
situaciones que se nos han convertido difíciles, situaciones en las cuales tú quieres soltar pero no puedes, tú quieres renunciar pero no puedes, pero que Dios nos ayude a dejar lo que a Él no le agrada. Que Dios nos ayude a despojarnos con valor de lo que a Él no le pertenece. Que el Señor nos ayude a ser libres de aquello que nos impide. ¿Qué nos impide tener una comunión con el Señor? Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido a favor de cada persona que ha de ingresar aquí en cualquier día, cualquier hora, cualquier momento. Te pido, Señor, que tú te glorifiques poderosamente. Traigas rompimiento, Dios mío, todas las cadenas que atan a tus hijos sean quebradas en el nombre de Jesús, sean rotas y consumidas. Señor, necesitamos de tu libertad en nuestra vida, necesitamos ser libres. Trae libertad por tu presencia, Señor, por tu Espíritu Santo. Consume los yugos y las ataduras en el nombre de Jesús, Padre. Que tengamos la valentía, ese valor y esa disposición y fuerza para renunciar a todo aquello que a ti no te agrada. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, tú conoces las necesidades y las peticiones que han traído aquí. Cada petición y cada necesidad que han expresado en la página, Dios mío. Y los que aún no han hablado de su petición, tú las conoces. Señor, glorifícate en sus vidas de una manera poderosa. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Que nos ayude el Señor cada día a renunciar a aquello que a Él no le agrada. Ahora te quiero hablar de ProTemplo. Es ese proyecto o ese programa que nosotros tenemos con el cual empezamos a construir la iglesia del Señor. Tu ofrenda es ProTemplo, tu diezmo es ProTemplo. Esto usted lo hace con el fin del crecimiento de la obra, de la expansión de la obra, para poder seguir llevando la palabra y embelleciendo el lugar donde se predica la palabra del Señor. Cuando tú siembras una ofrenda o das tu diezmo para la obra del Señor, créeme que las bendiciones de Dios siempre estarán allí para ti. Porque tú estás apoyando, estás respaldando el trabajo que hacemos para Él. Así que yo te invito que apoyes, que colabores, que apoyes, que siembres esa semilla en la obra del Señor. Y que el Señor sea multiplicando lo que tú haces con tus manos. Que la bendición del Todopoderoso sea sobre tus finanzas. En el nombre de Jesús, puertas abiertas, cielos abiertos. Amén. Así que te invito a que colabores con la obra ProTemplo para el trabajo que se hace en la iglesia. Tu ofrenda, tu diezmo, tu siembra, tu colaboración, tu aporte, lo puedes hacer escribiéndonos al privado de esta página donde dice mensajes, o al Messenger de la pastora Yacira Chaverra. Ahí estaremos para darte la información que necesitas. Dios ama al dador alegre. Dios te bendiga siempre. Un fuerte abrazo. Les amo en el amor de Cristo. Nos vemos pronto. Bye.